recuerdo que cuando llegué a tomar clases, luego salía ya más grande Alfonso André. También tomaba Alfonso. ¿Con él? Con él, sí, claro. Con Jorge Cruz. Y mi primera banda que tuve fue también con un vecino, un buen amigo que se llama Juan Escurdia, que ahora es pintor, etcétera, vive allá en San Miguel. Y armamos una banda que le pusimos Alfil. Y a los 6, 7 meses, un buen amigo me presentó a un cuate que se llama Riquilme. ¿Cómo no? Claro. Sí, el de tengo un mes con el mismo pantalón, ¿no? Exacto. Sí. En ese momento Ricky Luis trabajaba en un programa que era muy famoso que se llamaba XETU. Él también fue locutor de radio. Sí, fue locutor de radio en Monterrey. Tenían allá por Lomas Verdes como su sello disquero y un estudio muy padre, ¿no? Y él me dijo, van a audicionar para Maná. Me acuerdo que Felipe, cuando estaba hablando con Fox, que ya le había dicho que no, le dijo que así se iba, que ya era irreconciliable que él se quedara. Me escribe a mí y me dice, ya, saca el comunicado. Pues en lo que Calderón salía de la cabaña donde vivía Fox, ya de inmediato en aquel tiempo con fax, ¿no? Todo. Era fax. Claro, sí. Fax a todos los medios, ¿no? Y Calderón renuncia. De ahí viene una contienda para la presidencia dura interna con Santiago Krill, pero evidentemente nosotros arrancamos mucho antes, las giras, los recorridos, todo esto. Y ya se viene el proceso interno del PAN. Le ganamos a Santiago y ya empieza ahora sí la preparación contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Max, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. No, al contrario, un gran saludo, César, un gran saludo a todos los amigos. Estoy muy contento porque queremos conocer un poco más de ti y porque definitivamente admiramos tu trayectoria, tanto en el ámbito político como en la música, todo lo que dejaste en la música, pero empecemos por el principio. Eres de la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México, sí. Sí, aquí naciste. Así. Oye, tus papás te inculcaron la música. ¿Cómo fue que la música entró a tu vida? Pues mira, de entrada sí viví en una familia muy artística. Mi papá era pintor. Mi mamá había sido bailarina, había sido maestra. Entonces sí vives desde muy chico rodeado de mucho arte. Sí. Mi papá era muy, muy fan de la música. O sea, nos despertaba desde... Podía hacer música clásica o podía hacer Mix Theodorakis, música griega, o de repente podías amanecer y te podía poner la marimba de Oaxaca o de Chiapas. Sí. O sea, con un universo muy... O te ponía los Beatles o te ponía rock. Sí. O sea, era muy variable. Ya desde ahí empiezas en un contexto familiar, muy artístico y con mucha música, ¿no? Era melómano, tu papá, le encantaba le encantaba la música, trabajaba comúnmente, pues prácticamente los pintores trabajan siempre acompañados en la gran mayoría de música, ¿no? Entonces, eso te da pues desde niño una formación respecto al arte, pues que a lo mejor en no muchas casas existe, ¿no? Hay en otras que existe mucho más porque si vienen de una descendencia musical, si los papás o hasta los abuelos fueron músicos, claro. Pero sí era una familia rodeada de mucho arte. A mí me gustó siempre, por alguna razón, desde niño en la batería. O sea, me acuerdo que tenías unos tambos donde guardabas los juguetes. Ah, ¿cómo no? Claro, sí, ¿cómo no? Y ahí ponía, de chico, pues, las canciones de Kiss, me acuerdo. También era así, claro, fan de Kiss, sí. De Kiss, sí. Y ahí le pegaba yo los tamborcitos, y de ahí le insistía mucho a mi papá en que me comprara una batería. Pasó tiempo para que me la comprara. Me la compraron cuando tenía por ahí de 12 años. Sí, te la compraron. 13, sí me la compraron. ¿Pero chiquita o ya era batería? No, ya grande, ya grande. 13 años, lo cual se vuelve un terror para la familia. Totalmente. No, porque no es, dijéramos, el piano que pues es melódico. Mal que bien vas tocando. Si es guitarra, etcétera, cualquier otro instrumento. No, incluso si eres bajista, pues puedes tener el amplificador bajito, lo que sea. ¿Vivías en departamento o en casa? En departamento en ese entonces. Sí. ¿No? Pero nos mudamos después muy rápido a una casa. Pero de todos modos, para la familia sí es un tormento. Entonces yo empecé a tocar la batería más o menos a los 13, 14 años. A los 14 entré con un maestro que daba clases por ahí por mi casa. Yo vivía por ahí arriba por el Desierto de los Leones. Ok. Sí, un muy buen maestro, de esos pues, fans de Jim Krupa y de pues, toda la vieja guardia de bateristas. Ok. Trabajaba, pues como a muchos músicos les pasa, pues
trabajaba tenía una agrupación musical para fiestas y eventos, pero pues ni hablar, en las mañanas su chamba era corredor de seguros. Él chambeaba de corredor de seguros, en las tardes daba clase. Me acuerdo, él es más grande que yo. Me acuerdo que cuando llegué a tomar clases, luego salía ya más grande Alfonso André. También tomaba Alfonso. ¿Con él? Con él, sí, claro. Con Jorge Cruz. Tomaba clases con Jorge. Y bueno, y ahí empecé a aprender, porque lo primero que hace uno, sobre todo es en la batería, pues lo que haces es agarrar, poner un disco y estarle dando. Y sobre la pista, Sí, y ya después pues te entra un poquito de curiosidad de cómo aprender más. O sea, sí vivíamos en una época donde la información era nada. Seguimos siendo un país, fíjate, me voy a brincar un poco. Por favor. Seguimos siendo un país con escasas escuelas de música popular, güey. ¿No? O sea, más o menos la Nacional de Música tiene sus variantes, el conservatorio pues es prácticamente música clásica, y seguimos sin tener pues, una escuela tipo Berkeley o LMI de Los Ángeles o otras que hay donde tu metodología y tu aprendizaje se basa mucho más en la música popular que en cuestiones clásicas, ¿no? Sí. Y en ese entonces, pues no existía la tecnología que tienes hoy y pues recabar información era muy complicado. Incluso hasta conseguir los discos de rock era difícil. O sea, tenías que ir a Hip 70 o algún lugar así. O sea, sobre todo cuando tus gustos musicales van modificando. Te digo, de chavillo me gustaba Kiss, pero de repente te empieza a gustar un poco más el rock y quieres comprar el disco de Genesis o el disco de Pink Floyd o de Rush o de distintos estilos distintos. Y aquí era complicado. Ya no se hable después conseguir un disco de jazz. Era muy difícil. ¿No? Entonces empecé a estudiar con Jorge. Estuve un par de años con Jorge estudiando, y mi primera banda que tuve fue también con un vecino, un buen amigo que se llama Juan Escurdia, que ahora es pintor, etcétera, vive allá en San Miguel. Y armamos una banda que le pusimos Alfil. En aquella época donde el rock pues todavía no... ¿Qué año estás hablando? No, estoy hablando del 83, una cosa así, 82. Okay. Y yo era muy joven, tenía unos 16 años. El resto de la banda era más grande, estaban en la universidad. Unos estudiaban psicología, etcétera. Y sí, hicimos la banda, ensayábamos en mi casa, me acuerdo. Y tuvimos nuestro primer concierto en un bar que se llamaba El 9, que era un bar muy de underground, en la zona rosa, porque en aquel entonces tampoco había dónde tocar. Ese era un tema también, no había lugares donde te pudieras presentar. Sí, no, porque el rock estaba todavía muy... Rocotitlán, ¿en qué año fue esto? Pues más o menos por esa época fue cuando empezó a medio salir Rocotitlán. Lo demás eran como conciertos que medio se organizaban. Empezaba más o menos a surgir un poco esto del com rock. ¿Te acuerdas del rock mexicano? Pero los grupos era Chuck Moll en sus inicios, no era Caifanes, pues eran las insólitas imágenes de Aurora. Ya andaba por ahí Botellita de Jerez. Claro. El Tri, que sí, el Tri ya era lo obligado. Sí. El Tri y otras bandas. Y después ya fue aumentando el tema de bandas. También el tema del rock era bien complicado. Había bandas desde entonces, desde finales de los 60, desde lo de Avándaro. Es más, incluso desde lo de Avándaro es cuando creo que el gobierno decide no reprimir un poco. No, vaya, en México no hubo conciertos de manera dijéramos, formal a partir del 90 y tantos. No, lo tuvimos, porque aparte se queda como grandes anécdotas, un concierto de Rod Stewart, un concierto de Queen y un concierto de Police en el World Trade Center, en lo que era el Hotel de México. Sí. Esos fueron los 3 conciertos de rock que hubo en un lapso de 20 años. O sea, aquí no venían las giras internacionales de nada. O sea, ni de pop, ni de rock, ni de nada, porque en su momento al gobierno no le gustaba la concentración de jóvenes, ¿no? Y esa apertura viene hasta mediados, principios de los 90s. ¿No? Okay. ¿No? Que es cuando Alejandro Soberón, bueno, es otro tema, deja, dijéramos, el management nacional de artistas latinos y se empieza a meter al tema de empezar a traer conciertos. Antes de fundar así y a Ocesa, él arranca un poco con ese negocio aquí, ya con la venia del gobierno de que ya se podía. Pero ya traería conciertos internacionales. Ya conciertos internacionales, pero durante 20 años no había nada, ¿eh? Te digo, hubo esto, que yo me acuerde, hubo Rod Stewart, Queen y Police. Y hasta ahí nada más, ¿no? Bueno, entonces ya pues, tocamos el concierto. Al final esta banda pues acabó medio desintegrándose
cada uno. ¿Qué tocaban? Era una especie como de rock progresivo, güey. Ok. Sí, era más así medio rock progresivo. ¿Era original o también echaban covers? No, original. Totalmente original. Sí, original. En ese momento ya había bandas que eran un poquito más conocidas en ese círculo, como donde estaba Alfonso, Las insólitas imágenes de Aurora, después Caifanes. Ya medio hacía sus pininos bien Jorge Reyes con Chacmol. Okay. Con ellos sí, ya estaba Botellita de Jerez también. Ya Kenny también estaba. Kenny también. Pero todavía era muy underground, ¿no? Incluso Ricardo Ochoa de Kenny es quien un poco con Televisa le compran este proyecto de empezar a hacer el tema de rock en tu idioma, que es cuando el rock empieza más o menos a jalar, ¿no? Sí. Pero bueno, yo de ahí seguí estudiando y a los 6, 7 meses un buen amigo me presentó a un cuate que se llamaba Ricky Luis, que se llama Ricky Luis. ¿Cómo no? Claro. Sí. Ricky, el de tengo un mes con el mismo pantalón, ¿no? Exacto. Sí. En ese momento Ricky Luis trabajaba en un programa que era muy famoso que se llamaba XETU. Porque él también fue locutor de radio. Sí, fue locutor de radio en Monterrey. Ok, mira, así empezó. Así empezó. Sí. Y luego cuando se hace el programa de XETU, el primer programa de XETU. ¿Con René Casados? Con René Casados, sí. Había un segmento en el programa de un cuate que salía en una cabina de radio y daba 3 chistes y 2 cosas así dentro del programa de XETU. ¿Él era Ricky Luis? Él era Ricky Luis. Ah, mira. Él era Ricky Luis. Un amigo mío, un muy buen amigo, Juan Ignacio, Juan me presenta a Ricky Luis porque él en ese entonces trabajaba en Televisa y era mi vecino. Y en ese entonces ya Ricky Luis estaba grabando su primer disco con Sergio Andrade. Ok. ¿No? Entonces graba con Sergio Andrade. Sí, claro. El primer disco de Ricky. El disco, el de Tengo un mes con el mismo pantalón. Es el disco. El productor es Sergio Andrade. Porque Sergio Andrade, él era el Rey Midas en aquel entonces. Sí, yo me acuerdo, ibas a cobrar, tenía una oficina ahí en Insurgentes, enfrente del Suburbia, y ya te encontrabas tú a Cristal. Ya estaba con él, a Lucero. Lucero también, a Lucero, muy, muy jovencitas. Ya yo tendría 17 años, ellos han de haber tenido 13 años, una cosa así. A las boquitas pintadas, ¿no? Y ya te encontraba, él hacía su tema, que también estaba Lucero. Con César Costa también le grabó temas. En ese entonces, antes de que pasara ya toda la historia que conocemos, sí era uno de los productores y compositores más importantes en ese momento. Graba su disco Ricky Luis y arrancamos con Ricky Luis, ¿no? Entonces empezamos con programas de tele, en todo lo que en aquel entonces Oye, era pero la espérame, promoción. Entonces te invitan directamente a trabajar. A tocar con Ricky. Ya cuando tiene su disco. Ya saliendo el disco tiene que hacer su banda. Bien, claro. ¿No? Para empezar a chambear. Para empezar a trabajar. Entonces hace la banda, él se trae a unos muy buenos amigos que tenía, hoy muy buenos amigos míos, uno ya en paz descanse, que tenía de Veracruz, ¿no? Entonces de Veracruz viene el bajista, que era un bajista muy simpático, que murió hace poco, que era el Jamón Punk, porque era un bajista así gordo, grandote, ¿no? Sí. Hasta el bajo se le veía chiquito, y a 2 amigos más, a Larcy y a Nicolás, a tocar en la otra guitarra y el bajo, ¿no? Y se hace la banda y arranca Ricky, ¿no? Entonces, pues primero en la promoción de eso de que vas a hacer playback, ahí todavía existían todos los programas musicales, o sea, existía Siempre en Domingo, existía XETU, existía Sábado de los 80s. Sí, Estrellas de los 80s. Sí, de los 80s. Sí, como no. A mí me tocó ir, mi papá me llevaba, ¿no? Sí. Existían todos esos programas, entonces había mucha promoción. Y arrancamos medio una gira, pero pues, o el mal momento, porque el negocio, pues no de la música, el negocio de la vida también está mezclado entre tus capacidades y también la buena fortuna, ¿no? O sea, se tienen que cruzar, si no, uno solo no camina solo, pues, ¿no? Puedes tener buena fortuna y no tener talento y pues no va a pasar nada. Y puedes tener mucho talento, pero de repente no se te cruza la buena fortuna y no pasa nada tampoco, ¿no? Entonces, desafortunadamente sí, pues empezamos a trabajar, no había mucho trabajo, ¿no? Pues, tocábamos en un lugar, me acuerdo que un día nos contrataron en Tabasco, en un hotel, creo que era el mejor hotel de Villahermosa, que en aquel entonces se llamaba el Hotel Viva, ¿no? Para tocar en el bar del hotel. Entonces ya salimos nosotros así todos rockeros, güey, ¿no? Pelo largo y aquellas pulseras de... Sí, acá de estoperoles y todo el rollo, ¿no? Sí. Entonces cuando salimos había en el bar, o sea, ha sido un bar como para 200 personas, había como 7 parejas así muy acarameladas, güey. Y empezamos a tocar rock y a la segunda canción dijimos, ¿ahora qué hacemos, güey? No, pues a ver, tú te sabes Tus ojos, esa que cantaba no sé quién. No puede ser. De verdad.
Nosotros muy rockeros de ahí. Sí. Varios cuates con... Yo creo que ni con sus señoras. No puede ser. Entonces, pues ya dijimos, salimos del primer set y en el segundo dijimos, ¿qué hacemos? No, pues a ver, ¿cuál te sabes, güey? De baladas. Porque no prendía. Claro que no, se nos quedaban viendo con una cara de estos güeyes que... ¿no? Sí. Y pues bueno, nos echamos la temporada así, ¿no? Entre un poquito de rock y ahí más medio lo que caía de baladitas. De baladitas. Y al final pues ya no funcionó bien. Luego, en esta parte de Ricky Luis, nosotros tratamos de hacer un medio grupillo para hacer cosas y trajimos otro amigo, nos recomendaba un amigo hace muchos años, pianista de Veracruz, está su pianito así chiquito, hoy un gran pianista que es Mateo Aguilar, ¿no? Y ya vino Mateo, tratamos de hacer un par de cosas, no salió, y fíjate que Mateo, muy joven, todos muy jóvenes, en ese momento también dejas de estudiar, porque entonces empiezas a ganar lana, güey. Sí. No, entonces empiezas a ganar lana, te quita tiempo, no vas a la escuela. ¿Paraste en la escuela? Sí, pues claro. Pues no estás. Sí. Te contratan 2 meses para ir a algún lugar. Sí. Pues ya perdiste el año y empiezas a ganar lana. Y pues ya, pues, la escuela se va quedando. Totalmente, claro. Después viene un impasse, que es cuando te digo que pasa lo de Maná. Salía un muy buen baterista que pues, le perdí yo la huella. Oye, pero ¿cómo te enteraste de esa convocatoria? Porque fíjate, te voy a decir dónde fue la audición. En ese momento también estaba grabando, no sé si te acuerdas de Vitorino, el 100. ¿Cómo no? Él era cuate y yo en 2 ocasiones había medio tocado con él supliendo a su baterista. Ok. ¿No? Y él era muy amigo de, ¿cómo se llamaban? No creo que se llaman los Babies. Y ellos tenían allá por Lomas Verdes como su sello disquero y un estudio muy padre. Y un estudio muy padre. ¿No? Y él me dijo, van a audicionar para Maná. ¿No? Había salido Abraham Calleros, que era muy buen baterista. Fíjate, no supe ya después qué pasó. Oye, pero ¿ya era Maná o era Sombrero Verde? Ya no me acuerdo. Y fíjate, no me acuerdo si ya estaban en Sombrero Verde o ya iba a ser Maná. Ok. ¿No? Y sí me acuerdo que había un señor, ¿no? Que también quería entrarle, había otro chavo, estaba Alex y estaba yo, y bueno, pues Alex nos ganó. ¿Te lo topaste en la convocatoria como tal? Sí, estábamos ahí, sí, todos. Bien. Sí, ahí pasamos todos a tocar un par de rolas y vámonos, y ya seleccionaron ellos y se fue. Yo me quedé un ratito con Vitorino y después Mateo Aguilar me invita, fíjate, a tocar a bar, yo siendo muy joven, ¿no? Mateo todavía creo que es 2 años más joven que yo. He tenido 19 años y 20 por ahí, él unos 18, güey. Y dije, pues vale, me llamó la atención. Sí, y en cierta forma te daba cierta estabilidad económica, ¿no? Y dije, pues bueno, trabajas de martes a sábado, te pagan diario y a lo mejor es una buena escuela, güey. O sea, y se acabó siendo una buena escuela. El bar puede ser una buena escuela o te puede sumergir en un universo que ya no vuelves a salir. Es correcto, ¿no? Sí. Hay que tener, sí, es una línea. Exacto. O sea, tienes que tener muy claro que eso es pasajero, si no ahí te quedas. Sí. ¿No? Ya es muy difícil, hasta el sonido, hasta luego dicen que suenas como músico de bar. Exactamente, ¿no? Sí. ¿No? Eso pasa mucho también con los cantantes, que se quedan, claro, se estancan en eventos o en fiestas y suenas a músico, cantante de bar. Suena diferente, totalmente distinto. Sí. O sea, no es que sea malo o bueno, no, pero suena, no, absolutamente, no, se respeta. Y mira, tuve la buena suerte de que caímos en un bar donde en ese entonces quienes cantaban ahí eran muy famosos, güey. En el circuito de los bares. O sea, acompañábamos a un cuate que se llamaba Javier Manuel, a otro cuate que se llamaba Fernando Ibarra, que todavía vive. ¿Cómo no? Sí, es compositor también, ¿no? No, fíjate que no sé, pero muy buen cantante, ¿eh? Muy buen cantante. A otro que se llama Tony Escudero, también muy buen cantante, y una chava que se llamaba Bárbara, que de ella sí después no supe, y estos 3 que te digo, no se doy, pero creo que todavía siguen ellos en su tema de bar. ¿No? Y ahí me la pasé como un año en feria, y sí es una gran escuela. Y es una gran escuela también para leer, ¿no? Okay. Porque entonces llegan y te dicen, esta es la canción nueva, güey, y suénale, güey. Oye, ¿te ponían papel, ¿no? Entonces? Sí, claro, y suénale a eso, ¿no? Bien. Que ahí le agradece uno mucho por lo menos a la base que sembraste, pues de más joven, ¿no? Porque si no, sí es bien complicado. Sí. O sea, puedes ser un gran músico de oído, pero si un día te llegan así, estás sentado y te dicen, vas a tocar esto, pues entonces sí te complica. Por lo menos ahí ya medio lees, ¿no? Tú leías a primera vista. Sí. Bien. Y sabes que eso lo aprendí más que en el estudio. El bar fue una buena escuela para eso.
a aprender a leer a primera, güey. ¿No? Vámonos. O sea, se abría el papel, 1, 2, 3, 4, vámonos, güey. ¿No? Un par de épales por ahí, pero... Sí. Pero salía. Luego, de ahí, yo sigo estudiando y fíjate que llegó un gran amigo, que hoy vive en Miami, ¿no? Gran baterista, que es Waldo Madera. Waldo Madera, sí. Con él grabamos muchos proyectos de jazz. Aquí en México, con el maestro Víctor Patrón, que les mandamos saludos también. Saludos allá, Víctor. Sí. Conocí a Waldo, güey, y ya yo conocía a varios bateristas de aquí que me llamaban mucho la atención en aquel entonces, pero él traía una onda distinta a los nuestros, pues, ¿no? Entonces, nos llevábamos mucho con él, me enseñó muchas cosas. Y en ese lapso también yo tuve la oportunidad de ir al Drummers Collective a Nueva York. Ahí los cursos no son muy largos, los cursos son más pequeños, pero también te abre el horizonte de otras cosas, ¿no? O sea, esa tan poca información que tenemos o con la que contábamos, o sea, conseguir un libro era una cosa de jalarte los pelos. Y luego pues llegas allá y te metes a un bar y te metes al otro y ves a Dennis Chambers y ves a Dave Weigel y ves a Vina Kulayuta y ves una cantidad de gentes que dices, ay, primero sientes un miedo horrible, güey. Porque dices, ay, cabrón. Pues, te abruma. Dices, o sea, ¿a dónde tengo que llegar? Sí, una presión espantosa, güey. O sea, en la madre. Es importante lo que dices. Tengo que meterme a estudiar 12 horas diarias, güey. O más. Estos güeyes, no puede ser. Parece que son extraterrestres, güey. Sí. ¿No? Sí. Y en aquel tiempo varios amigos, buenos amigos se fueron. Yo pude estar en Nueva York un rato. Toño se fue a Nueva York, se fueron a Berkeley. Moisés, Ligurri, muchos buenos cuates se fueron en ese entonces. Sí. Hoy Toño, mis respetos, es una figura internacional del jazz. Sí. ¿No? Toño Sánchez. Toño Sánchez, sí. Claro. Sí, en aquel entonces pues todos somos más o menos de la roda. De la edad. Entonces se rolaban, sí, claro. En que te ibas, pues, ¿no? Sí, señor. Oye, de Álvaro López. Álvaro, sí, claro. Álvaro, su hermano Rubén, trabajó muchas veces conmigo de ingeniero de sonido. De ingeniero, sí. Y su hermano, que nunca, fíjate que curiosamente nunca fue un baterista que quisiera acompañar ni nada. Jorge López. Sí, pero es un gran baterista. Totalmente de acuerdo. Y tiene una muy buena academia. Tiene una academia extraordinaria de bateristas. Sí, una muy buena academia. Sí. Y luego, pues bueno, regresas, y yo ya regreso y pasa esto de Timbiriche. Fíjate que lo de Timbiriche se hace muy chistoso. ¿Eso cómo pasó? También fue una audición. En aquel entonces había audiciones, ¿no? Y yo llego, ellos estaban como a la mitad de una gira. No me acuerdo bien qué haya pasado con el baterista o con la banda en lo general que ellos tenían, pero o sea, llego yo y no estuve mucho tiempo con ellos. ¿No? Eso después se hace un mito por Diego Schweining, que en un evento de campaña política dice, ya él era mi baterista, y ahí es cuando se hace todo el... Ah, no me digas, o sea, sonó y se viralizó. Sí, se viralizó, sí. ¿No? Y de ahí, pues sí, ya te haces una carrera de muchos artistas, güey. Sí. ¿No? Ya te quedaste con el barrio, viste la experiencia un poco del rock. Sí. ¿No? En el rock se pudo uno haber quedado, güey, pero también es lo mismo que te digo, es la fortuna de hacer una banda con la que tienes que hacerlo, y la buena fortuna de que el éxito se cruce. O sea, son muchos factores. Platícanos. ¿No? Y en aquel entonces el rock pues tampoco dejaba, ¿no? Ya después, como dices tú, apareció Rocotitlán y apareció el Rockstock allá en la zona rosa, ¿te acuerdas? Sí, allá en Reforma. Sí, claro. Ya había más bandas, ya existía Bonnie y los Enemigos del Silencio, Rostros Ocultos, Alex Intec. Empezaron a ver una gama de bandas mucho más y empezó a haber mucho más promoción. Pero tú ya te encauzaste en otro lado, ¿no? Y en ese momento pues ganabas más lana de lo que ganaban estas bandas. Y, claro. también ya hay... Tomas una decisión. Pues sí, dices, tomas una decisión, dices, dejo mi camino original de crear mi banda, claro. O me voy a trabajar con un artista que realmente va a trabajar todo el tiempo. Porque también hay que decidirlo por el tema económico. Sí, y ahora creo que la época es más difícil. En aquel entonces pues también había mucho trabajo, porque aparte México marcaba la pauta en Latinoamérica. Es correcto. De la música. A nivel internacional, sí, claro. O sea, no era Miami como ahora lo es, era México. No, era México, sí. Y marcaba la pauta Latinoamérica a todo lo que daba. Sin duda. Entonces tú ibas de gira a todo Centroamérica, a todo Sudamérica, quitando un poco Brasil,
que yo tuve la fortuna de ir a tocar a Brasil, porque Brasil es más complicado por el mismo idioma. Tuve la fortuna de ir solamente una vez tocar en Brasil con Eugenia León, allí en Sao Paulo. Sí. Estaba muy nerviosa Eugenia por el tema de Liz Regina y no me acuerdo qué tema íbamos a cantar, un tema de Liz. Y fue un exitazo Eugenia allá en Sao Paulo. Pero lo demás, todos los recorres. Vas a Argentina, vas a Chile, vas a Uruguay, vas a Bolivia, vas a Colombia, y todos vas a Estados Venezuela. Unidos. Pues sí, y partes de Estados Unidos. Sobre todo mucho Los Ángeles, parte de California y parte de Texas, sobre todo. ¿Dónde está? ¿No? Donde hay mucho más latinos. Y de repente en algún concierto en Nueva York. Pero se concentraba en aquel entonces más prácticamente California y Texas. Yo entro con Timbiriche, no estoy mucho tiempo con ellos. De ahí yo toqué mucho tiempo con Eugenia León, ¿no? Así con sus picos de... Después de Timbiriche. Después de Timbiriche. Primero, fíjate que pasó lo de Timbiriche y luego me dio ahí en un par de conciertos con Amanda Miguel. Y de ahí ya arrancas más el tema formal. O sea, y después pues ya viene Eugenia León, después ya Paulina se hace solista. Sí. Fui director de Paulina mucho tiempo. Ah, ok. Paulina Rubio. Pero lo de Paulina surge de lo de Timbiriche. Surge de la misma oficina. De que nos medio conocíamos de Timbiriche. Sí. Y ya no en la misma oficina. Ya no estaba en la oficina. Ya Paulina la manejaba en ese entonces un buen manager, no recuerdo si era uruguayo o paraguayo, que se llamaba, que incluso era socio creo que de Soberón al principio, allá a finales de los 80s y 90s, que se llamaba Darío de León. Claro, sí. El que fue el último manager de Juan Gabriel. Y fue también de Cristian Castro. Es más, cuando nosotros estábamos con Cristian, también era Darío el manager. ¿Ibas intercambiando también de artistas? Fíjate que hay veces que pues no es lo correcto, pues, pero como el ser músico tiene muchos altibajos económicos. Sí, señor. Ajá. Entonces tampoco puede estar con un solo artista, porque un artista de repente puede que haga una gira de 4 meses y después te puede descansar un año, ¿eh? Entonces necesitas tener así como que los colchoncitos abajo. Sí. Entonces de repente estás trabajando con alguien que está top, sí, ¿no? Pero de repente también trabajas con Paulina, que en ese momento a lo mejor estaba un poquito más abajo, o a lo mejor luego Paulina estaba arriba y el otro estaba abajo, y te daban chance también los cantantes de mandar un suplente cuando se te juntaban las... Claro, porque también de repente los artistas, y muchos actualmente, son celosos también. Sí, son celosones, pero mira, de repente lo entendían, y mira, gracias a Dios no era tan concurrente el tema, ¿me entiendes? No se juntaba tanto. Hay un punto donde los tienes que dejar, ¿no? Porque de repente yo estaba ya con Edith Márquez, con Eugenia, luego con Paulina y luego con Cristian al mismo tiempo. Entonces ya no hay forma, ya no te da. Sí. O sea, ya no te da. Entonces tienes que ir tomando tus decisiones y ver por dónde. Oye, ¿y ahí qué decides tú cuando se te empiezan a juntar los proyectos y los artistas? ¿Decides por el dinero? ¿Quién te paga más? ¿Quién tiene más fechas? ¿O porque dices, es que esta banda me gusta más, me gusta más esto? Y desafortunadamente, mira, lo que más nos gusta comúnmente pues no está ahí, no que esa es otra parte que ahorita te platico. Pero la verdad tienes que tomar una definición en el número de fechas. Es muy complicado. No, a mí me pasó una vez, estaba yo, no me acuerdo qué artista era, que estaba yo trabajando con él, y me ofrecieron entrar con Magneto, güey. ¿No? Pero Magneto sí. De director. Sí, claro. ¿No? Y me tiré un año con ellos y luego me tiré todo el siguiente año de la gira del Adiós, güey. O sea, era fecha tras fecha, tras fecha, tras fecha, ni hablar, güey. O sea, tienes que hacerlo. O sea, era todo Sudamérica hasta que cerramos aquí en la Plaza de Toros, güey. Sí. ¿No? Y ahí sí, pues ni modo, tienes tu decisión. O sea, a lo mejor te gusta más la música que hace Eugenia León. Claro. ¿No? Como músico. Pero la realidad es que pues también tienes que inclinarte un poco por el lado económico. ¿Cuántas fechas aventaban ya en las últimas de Magneto al mes? Magneto eran 10, 12 fechas al mes. ¿No? Y por un periodo casi de 8 o 9 meses. Sí. ¿No? Entonces ahí no tienes opción. O sea, es muy complicado que digas, aquí no jalo, ¿no? Sí, no, te vas y dices, es por aquí. O sea, aquí no jalo y de repente te das suplencias, porque entre nosotros pues, te mandas de suplente. Me acuerdo que yo suplía de repente a Waldo con los muñecos de papel. Ok. Waldo estaba con los muñecos de papel. Que venían de novela, ¿no? Exacto. Cuando Waldo se va con Ricky, yo entro con Cristian, ¿no? O sea, porque Waldo se fue con Ricky Martin. Con Ricky Martin, yo claro. me quedé con Cristian. Y más o menos así. Y sí es un círculo
Sí, eso no es un círculo muy grande. Es pequeño. Es pequeño. Ahora, sí hay círculos, o sea, está el círculo de los músicos que tocan con los artistas, está todo el círculo de los músicos de eventos, que eso creo que ha bajado un poco, porque creo que lo de los DJs ha ido robando cada vez más el tema de fiestas, bodas, estas cosas. Está el círculo de los músicos de bares, está la parte de las bandas propias. O sea, hay muchos círculos ahí, ¿no? Así más o menos te la vas llevando. Ahora, yo a la vez, no sé si conociste a los Cus, a Sergio Custodio. ¿Es Ragtime Backline? Ragtime Backline. Claro. Por ahí del 90 y tantos, yo le dije a Sergio, vamos a asociarnos. Él tenía una buena sala de ensayos y vamos a empezar a ver qué cosas más hacemos, etcétera. Si compramos audio y compramos, pues, algunas cosas, etcétera, ¿no? Porque también hay un punto donde tú tienes que ir pensando, pues, después, ¿qué vas a hacer, güey? ¿No? Sí, es un tema, eso es un tema. Porque también llega un punto donde viajas y viajas y viajas y tampoco económicamente es lo mejor. O sea, porque eso sí es pues mira, creo que es una desvergonzada, porque iba a decir es una pena. Es una desvergonzada muchos de los managers, ¿no? Yo me encuentro colegas músicos, pues, ¿no? Que son directores de alguien, que acompañan a alguien, y los sueldos siguen siendo iguales que en los 90s. Sí. Y el artista cobra 10 millones de pesos, güey. Sí. ¿No? Eso es muy, muy injusto. O sea, el salario del músico de los 90s a la fecha es muy similar. Y yo no creo que el salario del artista sea el mismo al de hace 30 años, güey. Entonces, sí, es muy injusto. Sí. Y se le pierde un poco el valor a lo que hace la gente que está atrás de ti, cosa que no pasa en otros países, ¿no? Se les da, para tú llegar a tocar aquí en México con un artista de nivel, es porque eres un muy buen músico. Y llegar a ser un muy buen músico lleva un sacrificio de muchos horas años. y horas y horas de estudio. La carrera del músico es mucho en la soledad, porque tú lo haces solo, güey. O sea, tu estudio es solo, o sea, todo es muy solos, güey, ¿no? Entonces tienes que tener una autodisciplina muy dura, pues, ¿no? O sea, no estás en la universidad donde te juntas con el compañero y vamos a hacer el trabajo juntos. Oye, no, güey, te tienes que meter y encerrar lo que viste en la clase y darle, y darle, y darle, y darle. Entonces sí se me hace muy injusto lo que hace. Oye, pero Max, se tiene al sindicato de músicos. ¿No crees tú también que se tienen que hacer iniciativas? Quiero yo pensar que se hace, ¿no? Con respecto a los músicos, ¿no? Que se tendría que hacer más para poder identificar cómo beneficiar más a los músicos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo sí creo que ahí está el sindicato, creo que hace algún esfuerzo por tratar de hacer las cosas. No, pero es que ese es el trabajo de ellos. Pero ya tampoco sé si tengan la fuerza para hacerlo. Es que sí es muy complicado, porque es un gremio, el gremio de los músicos compite contra un gremio que es muy poderoso, güey, ¿no? Que son las industrias del espectáculo, los televisión, managers, sí, las disqueras. Evidentemente los medios de comunicación, las disqueras que ahora se han perdido cierta fuerza por el tema de las redes, pero siguen teniendo su fuerza porque ahora quieren ser managers, quieren ser todo. Totalmente todo, para recuperar sus cosas, ¿no? Entonces, entiendo también al sindicato, pues, que pelea es un David contra Goliat, güey, ¿no? Pero sí se tiene, yo creo que ojalá no tardara mucho, pero sí se tiene que hacer algo para que no se viva esa injusticia, porque sí es una injusticia, ¿no? Porque cualquier artista de primer nivel que no esté acompañado de una buena banda tampoco vale nada, ¿eh? Totalmente. Y no suena igual, y su show no es igual, y no funciona. Entonces, tendría que haber estándares de precios de esto y del otro, de alguna forma hasta de porcentaje. Oye, si tú cobras del 100% que tú cobres, el 12% es para tu banda, cabrón. Claro. ¿No? Entonces está perfecto, entonces ya tienes un buen sueldo, estás bien, o sea, estás a gusto. Y tú ganabas, tu sueldo eran 4,500 pesos, 2,500 pesos, era una cosa así el sueldo. Vas a hacerlo. Por un concierto. Ahorita los veo a algunos colegas y siguen pagando 4,500 pesos. Sí, pero el dólar vale 20 pesos. Y los artistas cobran en dólares, ¿no? Entonces sí es muy injusto. Sí es muy ventajoso. Es muy injusto. También creo, aunque suene mal, no es un tema ni ideológico ni de nada. También se me hace muy injusto que puedan llegar músicos extranjeros aquí, sí, y venir a cobrar 100 pesos por tocar y desplazar a un mexicano. O sea, la realidad es que no. Yo quiero ver a un compañero nuestro que sea un gran músico
y que vaya y quiera ir a desplazar a alguien a Los Ángeles a ver si puede a la primera. Pues eso no debería de ser así. Claro. Y eso te lo platican muchos colegas, sobre todo los colegas que están en bares o están en que son músicos de eventos, etcétera. Pues que llega un cubano, ¿no? Y por la mitad de lo que vas a tocar tú un día, pues va toda la semana. Pues no, primero no están tus papeles, primero si estás en el sindicato no. Por lo menos controlar y empezar a controlar esas cosas que están por debajo, dijéramos, del gremio de poder, que es la parte de disqueras y medios, etcétera. Controlar por lo menos esa parte, porque sí es muy injusto que vengan de fuera, malbaraten el trabajo y aparte le quiten el trabajo a los nuestros. Y en eso sí el sindicato debería de poner todo el rigor, porque creo que eso sí lo puede hacer. Lo otro es comprensible, necesita de varios factores y de varios apoyos hasta políticos para poder sentar una presión, dijéramos, a estos grandes managers que se enriquecen de manera brutal, güey. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que eso es un poco más complicado, pero ojalá en un futuro se pueda hacer, pero por lo menos que se actúe con la inmediatez de las cosas, de que no se malbarate el trabajo y de que no desplace ningún extranjero a un mexicano de su trabajo. ¿Crees que debería de enfocarse o haber iniciativas dentro de la política respecto a los músicos y al arte, finalmente, con respecto a eso? Sí tendría que haberlo. Desafortunadamente estas administraciones recientes han quitado mucho los apoyos, pero el sindicato en esa lógica está para eso. No, el sindicato debería de preparar algunas, y es más, con apoyo, y si necesitan ayuda, uno va y colabora para lo que se tenga que hacer, de así presentar unas iniciativas para que vayan al Congreso y pasen y se nivelen por el apoyo. En este caso estamos hablando del gremio de los músicos, sean el de los músicos. Ya habrá gremio de cineastas y de actores. Totalmente, sí, porque cada uno tiene su tema. Su gremio. Pero en este caso sí, sobre el gremio de los músicos, que aparte es el más maltratado. Sí, ¿no? Yo creo que definitivamente es que no estamos hablando de otra cosa más que de estandarizar el trabajo de los músicos, ¿no? Llámese concierto, se tarifa, se tasa. Es decir, de concierto se tasa cierto precio, si es televisión, si es radio, si es una grabación, etcétera, que se establezca eso. O sea, sí, claro. Es importante. Sí, y aparte ese concepto de dignificación de la profesión, porque o sea, a mí me pasaba, cuando yo iba de gira y agarraba un taxi para ir al aeropuerto, venía con el taxista y me decía, ¿y usted a qué se dedica, joven? No, soy músico. Ah, está bien, pero bueno, ¿a qué se dedica? Exacto, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, ya fuera de cotorreo. ¿A qué se dedica usted en serio, no? Sí. No, y sí hay mucho. Mira, hay buenos patrones que son amables, que son te puedes llevar así, puedes tener hasta cierta amistad con ellos. Pero a lo de los quintos se vuelve un lío. Si es mucho abuso, yo creo que sí se tiene que hacer algo. Sí, en esa parte tiene que haber un apoyo mucho más fuerte al sindicato y apoyar todos al sindicato, pero sí sería muy bueno que el sindicato ya tomara medidas drásticas sobre cualquier extranjero que desplace. Y desplazamiento, claro. Y que no tenga documentos. Sí. No, porque tampoco puedes trabajar en México porque no tienes documentos. O sea, ¿cuántos no soñamos de nosotros a lo mejor algún día irnos a vivir a Estados Unidos y volvernos más competitivos y tratar de hacer una carrera allá? Pues no podíamos. No, pues no puedes, porque vas de ilegal, claro. Que te contraten es muy difícil, ¿no? Entonces, pero aquí pues, entra como Pedro por su casa quien quiera, ¿no? Sí. Max, y después de toda la trayectoria que ya llevabas, ya estabas muy, muy encaminado. Resulta que en los 90s decides dar un giro a tu carrera. Platícanos, ya colaborando para un partido. ¿Cómo fue esto? Fíjate que en ese lapso también de los 90s, tuve la oportunidad, ¿no? Le agradezco muchísimo a mucha gente, gentes como Waldo Madera, como Héctor Infanzón, ¿no? Como Víctor Patrón, como Cristóbal López. Claro. ¿No? Porque en algún momento me dieron la oportunidad de incursionar en ese círculo que es totalmente otro, ¿no? Tuve la oportunidad de tocar un par de giras con Héctor Infanzón. ¿Te refieres al jazz? Al jazz, bien. Sí, con su trío o cuarteto. Muchas oportunidades de tocar en el Arcano, un lugar que marcó una pauta muy importante. Totalmente, claro, en el jazz. Con varias bandas, pues, ¿no? Con Héctor, pues, ahí conocí a Rodrigo Cárdenas, ahí conocí a Armando Montiel, que era comúnmente el cuarteto. A veces iba una muy buena percusionista que se llama Montserrat Reva. Tuve la oportunidad de tocar con Uri, muy buen guitarrista. Betuco. Con Oscar Rosete en el bajo en esa banda. Con Oscar Rosete. Esa banda era un trío que tocaba un par de originales, pero tocaba covers de Alan Holdsworth, etcétera. Bastante interesante. La oportunidad de tocar con Víctor Patrón, con Betuco, con Cristóbal,
con Cristóbal López también. Hicimos una banda de fusión. Tocaba Mateo Aguilar el piano, Waldo Madera el bajo, yo tocaba la batería y mi hermano Ernesto tocaba la guitarra, ¿no? Entonces sí, agradecerles mucho porque creo que al margen de haber tenido la oportunidad de repente de estudiar en otro lado, de estudiar aquí y de las oportunidades que tuve de trabajo, dijéramos, con artistas, sí. Creo que para mí la mejor etapa como músico en mi vida fue esa parte, ¿no? Es una parte que es muy chiquita, donde no ganas lana, donde es muy complicado, pero donde realmente el desarrollo musical es increíble. Es increíble. Increíble. Y la verdad, muy agradecido. Los veo a ellos. De repente me los encuentro en redes, a todos dando conciertos, siendo increíbles músicos, ¿no? También ellos luego andan en el jale del hueso, pues, pero increíbles músicos y eso marcó mi vida y me va a marcar para siempre, y que también al mismo tiempo te abre las puertas para otras cosas, ¿no? Sí, muy agradecido, siempre agradecido con ellos. Y luego, por otro lado, es muy chistoso porque por ahí del 97, con Sergio Custodio, que tenía salas de ensayo, en aquel tiempo las salas de ensayo escaseaban muchísimo. Hoy hay una cantidad brutal ahí en la Condesa. Sí, sí, sí. ¿No? Y tenía dos salas pequeñas y una muy buena sala donde prácticamente los ensayos de muchos artistas eran ahí. Y yo un día le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo con sonido y esto? Y nos metemos en el tema, pues, de rentar sonido y hacer esto, que se veía buen negocio. Pero también ya estaba muy acaparado por las grandes empresas, ¿no? Y me voy a regresar, y por eso te dije que cuando te platicaba de Ricky Luis, sí, me voy a regresar de nuevo al tema de Juan Ignacio Zavala, que es quien me presenta a Ricky Luis. Juan Ignacio y su familia han sido muy panistas de toda la vida, y hemos sido grandes amigos hasta el día de hoy. Nos llevamos casi 50 años de amistad. Claro. Él ya trabajaba de coordinador de comunicación en el CEN del PAN, ¿no? Cuando Felipe Calderón era el presidente del partido. Ok. Sí, y cuando compramos el equipo y no teníamos dónde colocarlo. ¿Dónde colocarlo para poder empezar a hacerlo rentable? Por lo menos para recuperar. Porque invertiste con tu dinero. Invertimos una lanita a ellos, pero como no logramos colocarnos en el ambiente musical, claro, en ese momento yo fui a ver a Juan. Y le dije, oye, Juan, yo tengo esto, cabrón, ayúdame a entrar en las campañas y eso, y ponerles su sonido y ponerles sus cosas, cabrón. Y me dijo, órale, cabrón, éntrale. Y empezamos a hacer eso y te empiezas como a inmiscuir también en ese tema, ¿no? Hasta que en el 2000 prácticamente le armábamos su escenario y su audio a toda la campaña de la Ciudad de México, que era Santiago Krill el candidato, y Fox era el candidato a la presidencia. Entonces todo lo que se hacía en Ciudad de México, nosotros lo armábamos. Lo armábamos. Incluso aquel soporte que se ve en El Ángel cuando gana Fox, todo eso, nosotros armábamos todo eso, ¿no? Luego para cobrar en una lata, pero... Pero ustedes desarrollaban todo el servicio completo. Y yo por alguna razón, yo todavía tocaba en ese entonces al mismo tiempo con Eugenia, con Paulina y con Cristian. Tuve que dejar Paulina porque ya no me daba mucho el tiempo. Claro. Dejé a un buen amigo que ahora vive en San Diego, que le va muy bien tocando jazz latino, que es Irving Flores. Oh, claro. Sí, dejé a Irving ahí de director y dejé al Cabezón en la batería en mi lugar. Wow. ¿No? Porque ya no me daba a mí y ellos ya se quedaron con Paulina. Yo más o menos me la sorteaba ahí con Cristian y con Eugenia. Porque ya un poco el trabajo hacía que te tuvieras que estar ahí. Y como uno andaba de metiche, pues yo ya me metía a las reuniones y ahí opinaban y cosas de mandos medios para abajo. Del partido, ¿no? Todas las logísticas. Sí, la logística y por aquí, por acá. Y así me empecé a meter. Y me dice Juan Ignacio, le digo, oye, cabrón, pues llévame ahí a trabajar contigo a ver, pues ¿qué vas a hacer ahora que ganó, si gana Fox, güey, ¿no? Y me dijo, sí, yo te aviso a ver qué hacemos. Él era coordinador de comunicación del CEN, del partido. Y total, gana la elección el 2 de julio Fox. Sí. Ahí empezamos a platicar. Yo todavía seguía tocando y esto, con Eugenia. Y mi último concierto es el 31 de diciembre del 2000 en el Zócalo, ¿no? Curiosamente, era un evento que le hacían de celebración a Andrés Manuel porque había ganado la jefatura de gobierno. De gobierno. Sí. No, en ese evento. ¿Fue con Eugenia? Sí, con Eugenia León. Ok. Sí. Eugenia siempre ha sido más de izquierda y afina, sí, ¿no? Pero yo la quiero muchísimo y le agradezco muchas oportunidades, la verdad, y la sigo queriendo mucho, ¿no? Al final esas cosas es una cosa y la amistad es otra. Entonces me dice, sí, resulta que a Juan, Jorge Castañeda,
queda de secretario de Relaciones Exteriores. Y me dice, Juan, yo voy a ser el coordinador de comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vente conmigo, güey. Pues ahí me fui, entonces el día 31 agarré mi batería, se desarmó del día de Eugenia, y el día primero me puse un traje que ni tenía, güey. ¿No? Ahí vi que me puse una corbata y un traje, y me fui a chambar allá, ¿no? Y dije, bueno, voy a experimentar a ver cómo es este tema, güey. En el 2000. Sí, y todavía dije yo, igual en una de esas dejo de tocar, pero a lo mejor lo del audio y esas cosas pueden todavía medio ir llevando. Pero esto fue el 1 de diciembre del 2000. En julio del 2001, o sea, habían pasado 6 meses, se casa Marta con Fox, ¿no? Uh-huh. Marta era la de Comunicación Social de Presidencia de la República. Y deja el cargo. Y nombra a un cuate que se llamaba Paco Ortiz y le dice a mi hermano Juan Ignacio Zavala que si se quiere ir con él de segundo de mando a la presidencia. Entonces yo me voy con ellos y me voy de director de prensa de los estados del presidente, güey. Entonces yo ya tenía que estar viajando todas las semanas, tenía que estar un día antes de que el presidente llegara a gira. Y pues ni la batería ni el negocio, güey. Te empezó a consumir completamente. Te empieza a consumir al 100%, ¿no? Y empieza también tu cerebro por completo a moverse a otro lado, a tratar de entender perfectamente y aprender de qué se trata de esto, güey. O sea, de qué se trataba. ¿Me entiendes? Sí. O sea, porque también tuviste que tener una curva de aprendizaje, porque estabas como enterado de cómo funcionaban las cosas de logística. Sí, más o menos. Todo se fue dando muy rápido, tratando de empaparme, leer todo lo que podía. O sea, realmente empaparte de todo. Es un mundo distinto, güey. Totalmente. Aparte es muy chistoso, es un mundo similar pero distinto. Tienen cosas parecidas y tienen cosas distintas. Un día le decía a un amigo, vamos a tocar en el estadio de la Bombonera en Argentina, así lleno, güey, ¿no? Y luego pararte en un meeting y ver a tanta gente que va al meeting. Y le decía, la única diferencia es que cuando tocas allá, pues pagan por ir a ver el concierto, y aquí pues creo que pagan para que los vayan a ver, güey. Exacto. ¿No? Sí. Sí. Entonces me empezó a absorber, y luego, curiosamente, el coordinador de comunicación que tenía la presidencia en ese momento, Paco Ortiz, dura también muy poco tiempo, güey. Prácticamente dura 6 meses y se va en diciembre, y Juan Ignacio Zavala decide irse de cónsul a Filadelfia, güey. Él se va de cónsul y pues yo me quedo ahí en presidencia que llegara el nuevo coordinador. Llega Rodolfo Elizondo, de coordinador de comunicación, y ya me nombra a mí director general de medios de la presidencia. Y eso ya es estar pegado con el presidente todo el día. Sí. Entonces yo estaba pegado todo el día con el presidente Fox, a donde fuera, la gira de aquí, a la gira de acá, la gira. ¿Qué implicaba esa tarea, principalmente? Primero es, evidentemente, tener todas las relaciones públicas con la fuente presidencial. O sea, con los periodistas que acompañan al presidente. Segundo, generar toda la información que se genera en las giras, que se hacen. O sea, qué es lo mejor del discurso, qué es lo que se hace aquí. Enviar a todos los medios de comunicación. O sea, haces todo el entorno de talacha de lo que es una oficina de comunicación social. El coordinador general está en otro nivel, está en otra cosa con los dueños de los medios, con los directivos y todo, y tú realmente tu talacha es estar con la fuente, transmitir toda la fuente, hablar con ellos, hacer lobbying, decirles que esto va por acá o por aquí, esto fue así, etcétera, ¿no? Más o menos que eso es lo que consiste en términos generales. Son más cosas, pero eso es lo que consiste. Bien. ¿No? Entonces, ya eso me absorbía a mí al 100, dejé yo todo lo de producción y todas esas cosas, pues ya las dejé. Y luego, en el 2003, el negro Elizondo, Rodolfo, se va de secretario de Turismo, ¿no? Y en ese momento Felipe Calderón venía terminando el tema de haber sido coordinador parlamentario del grupo del PAN. Y había estado un ratito más en Banobras, y así cuando nombra a Rodolfo Elizondo secretario de Turismo, nombra al presidente a Felipe Calderón secretario de Energía. Ok. ¿No? Cambia la Cámara de Diputados, y entonces Germán Martínez había entrado de vicecoordinador de la Cámara de Diputados, y me dice, vente de director de comunicación al Congreso, güey, del grupo parlamentario, güey. Y le dije, aguántame tantito porque tengo que entregarle a Durazo todo, porque pues el negro ya se fue, cabrón, a turismo, y me dejó encargado que le entregara todo a este güey, ¿no? Y le entrego, y en ese lapso de 8 o 9 días me habla Felipe y me dice, oye, ¿no te quieres venir a la Secretaría de Energía? Y le dije yo a Germán, le dije, ¿sabes qué? Prefiero ir con Felipe a la Secretaría que ir a la Cámara, ¿no? Entonces me voy con Felipe, de director general de comunicación de la Secretaría de Energía,
Y pues nos dura muy poco tiempo también eso, porque por ahí de junio se viene un evento que se hizo muy grande para Felipe Calderón en Jalisco, donde él mismo había una cumbre iberoamericana, una cumbre de presidentes, y al final varias gente que era afín a Calderón decía hacer una comida muy grande, y esa comida pues molesta al presidente Fox, ¿no? Al otro día de ese evento tenía la visita oficial del presidente de Colombia, de Álvaro Uribe, y en un chacaleo que le hacen, chacaleo es cuando la prensa se te acerca para preguntarte cosas así. Así, directo. Sí, regaña a Calderón, ¿no? Que no son tiempos, que no son momentos, y esto y lo otro. Yo le aviso a Felipe Calderón, y acaba de pasar esto, oye, pero yo acabo de estar en el evento, estoy aquí en la comida y nadie me ha dicho nada. Es que justo fue en lo que estuviste en el evento oficial que ustedes se fueron al salón donde era la comida, ahí dan una rueda de prensa, y ahí es donde Vicente Fox dice A, B, C y D. Sí. Entonces ya le aviso, estaba ahí, en ese momento Felipe Calderón se le acerca a Fox y le dijo, oye, ¿algún problema por esto y esto y esto? Y le dijo, no, dije, no, mañana lo platicamos. Entonces Calderón nos junta a varios de su equipo, me acuerdo que estaba Jordi Herrera, Juan Camilo Muriño, Ernesto Cordero, estaba yo, Juan Molinar, creo. O sea, éramos varios ahí. Y qué decisión tomaba, si renunciaba o no a la secretaría, ¿no? Wow. ¿No? Okay. Y bueno, una reunión muy larga. Después me acuerdo que nos salimos a cenar, nosotros a unos tacos ahí a la vuelta de donde vive, para dejarlo él solo y que él solo ya también tomara una decisión, que al final uno puede dar su opinión de lo que se tiene que hacer, pero es una decisión muy unipersonal, pues, ¿no? Claro. Y sí, después no puedes culpar a nadie, pues la decisión al final la vas a tomar tú. Y ya regresamos y ahí se toma un poco la decisión de renunciar. Pero tenía muy claro Felipe Calderón. Ya estaba muy claro. En el momento de la renuncia ya hay una gran claridad de que tiene que ir a buscar la presidencia de la República, ¿no? Al final era un poco el dilema. Claro. ¿No? Y Calderón es un hombre institucional, entonces también le costaba trabajo, güey, ¿no? Pero en el momento que se toma la decisión, pues el carril es y a darle con las condiciones precarias que tenemos, pues no hay lana, pero como podamos lo hacemos, güey. Me acuerdo que Felipe, cuando estaba hablando con Fox, que ya le había dicho que se iba, le dijo Fox que no, le dijo que sí se iba, que ya era irreconciliable que él se quedara. Me escribe a mí y me dice, ya, saca el comunicado. Entonces, en lo que Calderón salía de la cabaña donde vivía Fox, ya de inmediato en aquel tiempo con fax, ¿no? Todo. Era fax. Claro, sí. Fax a todos los medios, ¿no? Y Calderón renuncia, y pues total, pues a la... Y tú te encargas también de esos comunicados. De todo, ahí sí, de todo. De hablar con Joaquín y decirle, pasó esto, y con todo el mundo. Se hace un escándalo, pero pues ni modo. Entonces dejamos la Secretaría de Energía y empieza él a hacer un poco... Con un equipo éramos, pues creo que 5 personas, 6 y él. Teníamos una oficina donde haz de cuenta, una oficina donde el precandidato tenía su teléfono, pero no era ni conmutador. O sea, si tú descolgabas el tuyo en tu oficina, pues también no. Pues tú tenías que turnar las llamadas. Sí. ¿No? Y atalacharle, hacer gira a los municipios, a los estados, a los comités del PAN, etc. De ahí se viene una contienda para la presidencia dura interna con Santiago Krill. Pero evidentemente nosotros arrancamos mucho antes. Las giras, los recorridos, todo esto. El presidente Calderón tenía una gran ventaja sobre Santiago Krill. Santiago venía un poco más de la sociedad civil. Calderón ya había sido presidente del partido, entonces, pues a donde llegas te conocen. Sí. ¿No? Ya se viene el proceso interno del PAN. Le ganamos a Santiago y ya empieza ahora sí la preparación contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se arranca la campaña, una campaña muy ríspida, dura. Eran otros tiempos. Hoy la ley ha cambiado mucho. Hoy incluso los spots de tele pues, entran a tiempos del INE, sí, es distinto. Sí. En aquel tiempo podías pagar los spots, entonces podías salir a la hora que quisieras, podías cambiarlo a la hora que quisieras, ¿no? Sí. Y pues le ganamos por .25, lo cual nunca quiso aceptar. Cuando yo lo había reconocido con su equipo, fíjate. En realidad, nosotros ya en junio lo habíamos rebasado, pero en la campaña sí en todas las encuestas habíamos llegado muy empatados. Okay. Y al final pierde él, y en esto se pierde por 1 o 2 votos. Y total, se logró después de alborotos, jaloneos y todo, se logró hacer. Y de ahí, pues ya es cuando yo paso a ser coordinador de comunicación de la presidencia. Ok. ¿No? Y ahí estuve yo con el presidente Calderón 4 años, duros 4 años, ¿no? Difíciles.
Después de muchas cosas buenas, pues hubo muy buena economía, se atendió muy bien lo del COVID, esa pandemia duró muy poco tiempo, claro, se atendió muy bien, se resolvió muy bien, se manejó una crisis económica internacional brutal, de las más grandes que ha habido en la historia, se logró sacar adelante, yo creo que fue una buena administración, fue un buen presidente, se perdió gente a la cual queríamos mucho, como el caso de Juan Camilo, que aparte de esos accidentes que dices que no lo puedes creer, pues porque, o sea, yo me acuerdo que estaba en mi oficina, se fue un poco la luz en mi oficina, y regresó la luz y me habló el secretario de Comunicaciones y Transportes y me dijo, se cayó un helicóptero en la Torre de Petróleos. Y me dijo, yo creo que voy para allá o no voy. Era Luis Telles en ese entonces el secretario. Yo le dije a Luis, ¿sabes qué manda al de Aeronáutica y alguien? Porque si es un helicóptero, pues pensábamos que era un helicóptero. Bueno, a los 10 minutos sabíamos que era el avión y sabíamos que era el avión donde venía el secretario de Gobernación. Yo me acuerdo que agarré una moto, el presidente estaba en Guadalajara. Le marqué a su secretaria privada que me lo pasara, pero no podía pasármelo porque estaba dando su discurso a la mitad del evento. Me acuerdo cuando le dije a Itza, le dije, se cayó el avión de Juan Camilo. Pensó que estaba bromeando, güey. ¿No? Y todavía más pensó cuando estaba bromeando, cuando le dije, voy para allá. ¿No? O sea, ¿cómo que se cayó un avión y tú vas para allá? No, o sea, no, de saque, pero no te cobra sentido. Sí. Le digo, sí, se cayó aquí a una cuadra, güey. ¿No? Me acuerdo que llegué en moto ahí, era un escenario dantesco, era fuego, era una cosa brutal. Y pues ni hablar, así es la vida. ¿Cómo les pegó al partido? Además de que tú tenías muy buena amistad con... Pues mira, sí te pega porque era un buen... No digo que hubiera sido a lo mejor presidente, pero por lo menos era uno de los mejores prospectos que tenía el PAN para ser presidente, sí. ¿No? Entonces sí te destabiliza totalmente el manejo de las cosas. Era muy cercano también al presidente Calderón. Y pues sí te cambia la ruta, ¿me entiendes? Porque el gobierno es muy complicado y hay grupos internos, hay jaloneos, hay intereses de unos y otros. Y quieras o no, en ese momento Juan Camilo tenía en cierta paz y orden a los conflictos internos que hay dentro del partido. Y para empezar, dentro del partido. Dentro del partido. Llevaba bien las cosas. Con Marcelo Ebrard, que era el jefe de gobierno aquí. ¿Cómo pierde fuerza un partido con el tiempo? ¿Lo vas notando, o sea, por conflictos internos, por detractores externos? Los presidentes comúnmente, quitando, creo que a Peña, porque sí le fue muy mal. ¿Te duermes en tus laureles cuando estás gobernando? No, yo creo que no tanto quien gobierna, ¿no? O sea, sobre todo si quien gobierna es una gente capaz y consciente, es poco probable que dijéramos coloquialmente que se maree en un ladrillo. Uh-huh. Pero sí se te puede marear muchísima gente abajo, güey, ¿no? Entonces, eso hace una cierta descomposición. Eso en el caso del PAN en el 2012. Luego, lo mismo que pasa con Juan Camilo, que te desestabiliza, dijéramos, el vuelo. Entonces tú empiezas a hacer una campaña ya muy tardía para poner a tu candidato. Entonces todo te empieza a salir tarde y al final la probabilidad de que te salga mal pues se vuelve muy alta. Y al final pues fue un poco lo que nos pasó a nosotros en el 2012. Luego yo estuve de diputado muy poco tiempo, porque en el 2014 me fui con Moreno Valle, Puebla. Estuve con Rafa allá. Tratamos también de que fuera candidato a la presidencia, pero bueno, al final acabó siendo Ricardo Anaya. Uh-huh. Luego yo trabajé en la campaña de su esposa, juntos para que fuera gobernadora, también una campaña muy complicada, pero al final ganó Marta. Acción Nacional, ahorita, ¿cómo se siente desde dentro? Mira, yo creo que el partido cometió muchos errores, incluso aceptando desde el 2012 que el tema de la sucesión pues, no estuvo ya bien hecha. Y yo sí veo, por lo menos en esta nueva administración del PAN, un deseo brutal de volverse a abrir a la gente, de volver a acercarse a la gente, que la gente lo vuelva a entender. Pero bueno, esperemos que en el 27 sí haya un cambio y por lo menos por el bien de todos se emparejen los marcadores en el legislativo y no haya una sola fuerza. Porque sea el partido que sea, también eso de tener una sola fuerza absoluta no es bueno para nadie, sea quien sea. Para poder dar a conocer a un personaje y darlo a conocer como un candidato, para mí debe de llevar un tiempo. Un tiempo en el cual se dé a conocer a través probablemente por su trayectoria, por sus logros, y la gente de a pie nos empecemos a identificar con ese personaje. Me parece que entre los partidos surgen personalidades que no conocemos, que no sabemos quiénes son, y de repente dicen, es él nuestro candidato. ¿Qué tiempo debe de pasar en un partido para que esa persona no lo veamos como una ocurrencia de un partido para decir, yo voy a votar por este candidato? Porque no identificamos a ciencia cierta quién es. Es que mira, es una combinación de factores. Evidentemente está el partido, que dijéramos es la base que sostiene a un candidato. Y por otro lado está el candidato, que en cierta forma hay una parte que se construye solo,
O sea, el candidato genera su personalidad solo, ¿no? El partido es el carro, es el vehículo que te va a llevar. Y el candidato se va construyendo, como en su momento se construyó Vicente Fox, como pasó con Calderón y esta elección polarizada, como se construyó Peña, como se construyó AMLO, güey, ¿no? Pero te vas construyendo, vas generando tu propia personalidad, vas aprovechando los espacios, ¿no? Y tú vas prácticamente convenciendo a la gente, por lo menos en que te ven radio, en lo que te ven un podcast, y la gente dice, oye, este se me hace inteligente, yo creo que valdría la pena, y vas creciendo, pero todo tiene que ser con tiempo. O sea, claro. Porque si te gana el tiempo, entonces sí acaba pasando que pones un candidato donde tú te sientas y dices, puta, ¿y este güey quién es? Como que por ocurrencia están poniendo porque no hay nadie más. Correcto. ¿Qué sucede, no? Correcto. Más cuando es presidente. O sea, es presidente, por decir Claudia, pues ya venía de un nivel de conocimiento bastante amplio, porque venía de ser jefa de gobierno. Y ser jefa de gobierno en la Ciudad de México implica que toda la nota nacional y el reflector nacional sí permea mucho en los estados, aunque los estados manejan sus dinámicas propias. Pero sí te permea por no verlos. Lo primero que trata de tener un candidato es nivel de conocimiento, que la gente te conozca. Claro. Y después que te conozca bien, ¿no? Que la gente hable bien de ti, que tenga una buena opinión sobre ti. Y después encontrar el vehículo, ¿no? Y tener la preparación y todo lo que necesita para dar la pelea. Pero eso es hambre, eso es muy personal. O sea, cuando tú te encuentres a alguien que quiere ser presidente, nada más de verlo vas a decir, este nada más anda blofeando, y dices, no, este güey sí trae ganas en serio, ¿no? Y hay que tener ganas, como decían, que está un poco loco, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pero sí son ganas, sí es el personaje, y el partido es el vehículo, y se construyen los dos. Y luego entra la circunstancia, como te digo. Claro. ¿No? Las circunstancias siempre son muy importantes, ¿no? Max, definitivamente, ¿qué trayectoria has llevado? Y todo lo que nos platicas, pues es un mundo de experiencia ya de un largo camino. ¿Te ha pasado por la mente regresar a la música? Fíjate que tuve ahora sí que porque eso no se acaba, ese gusto no se acaba, es una pasión definitivamente que se trae. No, y más está en un escenario. Tuve la gran fortuna, fíjate, que en estos últimos 2 años y medio, a raíz de lo del COVID, donde todos estuvimos encerrados. Totalmente, sí. Y que o te haces una disciplina férrea o te vuelves loco, güey, ¿no? Sobre todo cuando vienes con un ritmo de vida demasiado acelerado. Sí. De repente te ves en tu casa y aparte incluso en tu casa eres como ajeno, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces, fíjate que en todo ese lapso de esos meses me dije, pues tengo que ocuparme, ¿no? Y decidí agarrarme una disciplina de estudiar 4 horas diarias la batería. Ok. Entonces me encerraba a estudiar 4 horas diarias, volví a sacar mis libros, volví a sacar todo, y eso lo hice durante 7 meses. Y justo pasando la pandemia, Ricardo Salinas, del grupo Postdata, sí. Estaban organizando su reencuentro. Entonces yo le hablé y le dije, oye, audicióname, güey. Y de todo corazón te digo, somos carnales, somos hermanos, güey. Sí. No sirvo, dime, güey. No, y total, pues gracias a ese tema, llegué, me sacaron los papeles así gigantes de los popurrís y todo, y me quedé con ellos. Y tuve la fortuna, no fueron muchos conciertos, y fueron como 5 o 6 conciertos de 3 años para acá, que sí te vuelven a... Es una sensación. ¿Te sentiste oxidado o te ayudó realmente? No, me ayudó completamente lo de los 7 meses. Sí. No, si no hubiera podido, porque sí estás totalmente oxidado. Oye, pero el estudio lo hiciste porque te diera un poco de paz, por sentirte que estás haciendo algo, o por necesidad de... Porque tenía que estar haciendo algo y tener una disciplina. Y qué mejor de hacer algo que tienes la oportunidad de hacerlo por las circunstancias, sí. Y que es algo de las cosas que más te gustan y lo puedes hacer en tu casa. Sí. Yo la verdad lo hice mucho por eso. O sea, jamás me pasó que fuera a atravesarse el tema de Postdata, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, era una disciplina de hacerlo y todo, y de repente sí te das cuenta que a los 4 meses los brazos, todo empieza a fluir de manera distinta a como estabas tocando ocasionalmente ahí siguiendo una pista, no sé, de Alan Holdsworth o de Infanzón, ¿no? Empiezas a fluir mucho mejor y de repente te sientes completo, y de repente pues me agarró eso acusado y se dio la fortuna de portar en algunos conciertos. Perdóname que te interrumpa. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Crees que hiciste algo por la música cuando estabas con...? Fíjate que es algo que yo me arrepiento mucho que no lo hice, y no fue por no querer hacerlo, sino el día a día te va comiendo, son demasiados problemas, demasiadas cosas, demasiadas... ¿Te va quitando prioridades, tal vez? Sí, exacto, ¿no? O sea, no me puedo arrepentir de no haberlo hecho porque no fue
no fue de una manera intencional no hacerlo, ¿no? O sea, de lo que sí lamento es no haber puesto tantita atención ahí y poder haber ayudado desde ese momento al gremio. Pero siempre hay tiempo, ¿eh? Todavía hay tiempo y es algo que ahora sí tengo muy, muy en la cabeza. Porque aparte, curiosamente, a partir de lo de Postdata y todo esto, recobré la relación con muchos de ellos y las cosas que platican y dicen sí se me hacen brutalmente injustas, ¿no? Pero sobre todo yo en lo personal sí fue una cuestión totalmente de tiempo, ¿no? Incluso al que era al revés, a mí al que me imponían, a veces era a mí. Pues a lo mejor Héctor no lo sabe, por decir Héctor Infanzón, pero lo he visto 2 o 3 veces en vivo y no me he acercado a saludarlo, ¿no? Yo soy el que me he sentido así, ¿me entiendes? Al revés, yo soy el que me he sentido así, lo veo y, o sea, con Toño Sáenz tuve la oportunidad de verlo un par de ocasiones también, cual me da mucho gusto también. Su carrera es un ejemplo para todos. Sí, cómo no. Pero luego es al revés, es muy chido. Ya te digo, hace poco vi a Wet Paint, vi a Betuco y a Víctor. ¿Cómo te tratan? No, o sea, muy bien. ¿Cuál es la charla? No, pues es... La charla de ¿qué onda, güey? ¿O ella es más...? No. Te digo una cosa que a mí me sorprende mucho, que no sé, creo que le pasa a todo el mundo. Cuando has tenido una relación con alguien tan... Primero, en mi caso, de admiración y después de amistad, güey, te reencuentras con la gente y no sé por qué parece como si lo hubieras visto ayer. Sí. ¿No? Sí. Como si lo hubieras visto ayer. Aunque no lo hubieras visto en 20 años. 20 años. Sí, señor. Así es. Sí. Parece como si lo hubieras visto ayer. Esa es la sensación. Oye, Max, ¿y qué música escuchas? Pero, ¿cuál es tu gusto culposo? Vienes en tu coche y te pones algo padre que digas, esto me prende y te vas cantando, ya sabes, te vas tocando con las manos, etcétera. ¿Qué es lo que más te pone cuando escuchas música? Cuando estás solo. La verdad es que escucho de todo. No, lo único que nunca me ha gustado, así que me cuesta un poco de trabajo, es la tambora. No, la tambora sinaloense sí me cuesta un poco de trabajo. No, lo demás me gusta de todo. Ahora, lo que más oigo desde hace muchos años pues es jazz, es fusión. Evidentemente me gusta el rock progresivo. Me gustan cosas nuevas que se hacen de pop, ¿no? El pop antiguo, el rock pop antiguo. Hay algunas cosas, la salsa, ¿no? La cumbia no tanto. La salsa. La salsa es brutal. Sí, es yo en el coche pongo salsa. Sí, es brutal. Sí, era una de las cosas que me quedan a mí para el resto de mi vida haber podido haber tocado con Héctor, ¿eh? ¿Sí? Sí, la verdad. Definitivamente. Sí. Oye, Max, ¿cuándo fue, si recuerdas tú, la última vez que recibiste una regañada que te plantó y que te la tragaste completa? Dijiste, no sé en dónde, si en tu casa, si cuando estabas en cargo, no lo sé. ¿Tú qué recuerdas de eso? Una regañada que digas, bárbara. Ha habido varias de trabajo que luego sí, uno medio tiene la culpa, luego no, y uno se tiene que andar comiendo lo del error de otro, ¿no? Y cuando estabas en cargo en alguna crisis que dijiste, esto, Max, ¿qué pasa aquí? Pues mira, de regaños, más que otra cosa, uno en presidencia es el responsable de toda la comunicación del gobierno, ¿no? Entonces sí recibes muchos regaños si un secretario se equivoca, si alguien declara mal, si alguien no dice las cosas que tiene que hacer, y uno es el primero que veía al presidente todos los días en la mañana. O sea, yo veía al presidente todos los días a las 8 de la mañana, 7:30, ¿no? Él desayunaba y yo le pasaba el reporte de todo lo que había, güey. ¿No? Entonces ahí te regañan, güey. Es que ¿por qué esto, cabrón? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Pues dices, sí, güey. Pues, recibes todas al mismo tiempo. Recibes todas al mismo tiempo. Sí. Todas al mismo tiempo. Me acuerdo que es un regaño de un momento de estrés muy, muy, muy duro para todos, que me acuerdo que estando en el lugar del accidente de Juan Camilo, cuando yo hablo con el presidente, había hablado con Marcelo y Marcelo me había dicho que había sobrevivientes. Y yo, con ese ánimo pues que en ese momento tienes, le decía, a lo mejor hay sobrevivientes. Pues, evidentemente, los sobrevivientes que había pues eran algunos heridos que les había caído el avión encima. Claro, no los en tierra. No los que venían en el claro. avión. No, pero yo en ese momento dije, puta, a lo mejor alguien sobrevivió, ¿no? Y me acuerdo que cuando estoy hablando con el presidente Calderón, le digo, me dicen que hay algunos sobrevivientes, dame un minuto, porque me decía, sal y anuncia que murieron. Y le digo, creo que hay unos sobrevivientes. Y me dijo, no seas pendejo, ¿cómo crees que va a haber? ¿Cómo crees que ellos sobrevivieron, cabrón? ¿No? Y tenía toda la razón él, güey. Yo era nada más mi ánimo de querer creer algo que era imposible, ¿no? Y luego, pues, otras regañadas, pues, como es todo, te puedes equivocar en una cosa y en otra, pues, ¿no? Sí. Max, ahora quiero pensar que estás viviendo con más calma.
probablemente. ¿Cómo es tu vida al día a día ahora? Sigo igual, ¿no? Estoy de secretario de comunicación del partido, ¿no? Se viene el proceso más complicado del partido, que es el proceso de 2027, es la construcción de muchísimos candidatos a gobernadores, a alcaldes, a diputados federales, y se viene una gran batalla con Morena, ¿no? ¿Y en tu vida personal, tranquila, con familia? Bien, tranquilo, sí, todo bien, eso todo bien. Bien. Eso caminando muy bien. Bien. Oye, Max, y haciendo un recuento de tu vida, de todo lo que nos has compartido, dime una cosa, ¿te sientes satisfecho de lo que has logrado? Sí. ¿Te sientes exitoso? La música la vas a extrañar siempre, sí la extraño. Sí. Sí se extraña. No sé si extraña uno la política, pero la música sí, ¿no? Sí me siento en paz. Sí me siento en paz. He sido muy, muy afortunado, la verdad, de poder haber tenido pues una buena carrera como músico. Sigo en una carrera pues, que ha sido buena carrera en la política. Sigo metido ahí y sí me siento un hombre muy afortunado y muy afortunado también por toda la gente que en ambos sentidos se rodeó contigo, ¿no? O sea, te lo decía hace rato, Eugenia León, Héctor Infanzón, Omar Guzmán, Irán Gómez, Rodrigo Cárdenas, Héctor Navarrete, Tony Cárdenas, que en paz descanse, Armando Montiel, Waldo Madera, no sé, Cristóbal, no sé, tantos, Víctor, el Betuco, o sea, tantas gentes que te dejaron cosas. Que te dejan tantas cosas buenas, ¿no? Como también aquí te lo digo, ¿no? Como el mismo Vicente Fox, Felipe Calderón, Juan Camilo, Alfredo. ¿Hiciste amigos Marta, en el camino? Muchos amigos. ¿Hiciste amigos? Muchos amigos, sí. ¿Los conservas esos amigos? Los conservo a todos. En el sentido musical no mucho. No, yo fui el que me alejé, pues, sí. y no por gusto, sino porque pues la vida te come en otra cosa y es como cuando vas en la secundaria o en la prepa, ¿no? Sales de la prepa y pues los intereses de cada persona pues, se van por caminos distintos. Y yo a partir del 2000 pues sí tomé un camino muy distinto donde me alejé mucho de esos. Max, tienes enfrente de ti a Maximiliano. ¿Qué le dirías a ese niño? Que siguiera por donde va, La verdad. Creo que yo he tenido una buena vida y no la cambiaría, ¿Sí? No. Quizá cosillas, ¿no? De pues cuestiones familiares que luego tienes una fricción o tienes esto, que pudiste haberlo a lo mejor hecho un poco mejor, pero en términos generales no lo cambiaría, ¿no? Max, tuviste un camino recorrido en la música y quiero pensar que tuviste el éxito que tú quisiste alcanzar. Después cambias de escenario a la política y también, si te das cuenta, que también tuviste muchos logros y tuviste éxitos, muchos aciertos, tal vez son algunos fracasos. Sí, claro. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes que se quieren dedicar o a la política o que quieren hacer una carrera exitosa de músico? Pues mira, primero, evidentemente, la constancia. El estudio es lo más importante. Número 2, ese es un mensaje a los papás, que si sus hijos muestran talento o muestran interés por un instrumento, no dejen que pase mucho tiempo, que lo hagan rápido. No, si tu hijo te pide a los 6, 7 años que quiere tocar el piano, quiere tocar la guitarra, quiere tocar la batería, que lo hagan porque la educación musical, y mientras más joven la aprendes, es mucho mejor. La disciplina y la constancia de hacerlo, porque como te di hace rato, es mucho estudio y es mucha soledad, estás mucho tiempo solo, ¿no? O sea, los pintores, los escultores, los músicos, en su proceso de estudio es en la soledad, ¿no? Ya después que viene que si tienes un trío, que si tienes una banda, pues viene toda esa parte, pero el proceso de disciplina es y que aprovechen, de verdad, que hubiéramos dado muchos por tener al alcance lo que hoy tienen. Hoy no hay pretexto para que sean mucho mejor de lo que fuimos nosotros. Constancia, disciplina, estudio, aprovechar todas las alternativas que tienes y lo mismo acaba siendo en la política, es la constancia, la perseverancia. Si se equivocan, aprendan de ese error. No hay nada peor en la vida que el que se equivoca y se quiere seguir equivocando, ¿no? Los errores
los errores o las equivocaciones que cometemos se hicieron para que aprendamos de ellas. Ahora sí que aunque suene muy trillado, es para que te caigas como el bebé y te vuelvas a levantar hasta que camines bien y hasta que puedas ir a correr y hasta que ganes un maratón, ¿no? Max, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por esta charla, por mostrarnos un poco de tu vida, de tu trayectoria, y ahora que te conocemos más, te apreciamos mucho más y te admiramos. No, hombre, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Bien.